Bueno, vamos a escuchar en representación del Gobierno Regional de Lambayeque a la señora Tatiana Pared, señorita Tatiana, de los programas sociales del Gobierno Regional de Lambayeque, quien ella va a exponer los avances, los logros y la problemática que afrontan los programas. Quiero dar una cordial bienvenida a nuestros amigos congresistas, porque ¿por qué no decirlo? Nosotros vivimos en la capital de la amistad. Nosotros recibimos con mucho cariño y un amor sincero a los visitantes que sobre todo vienen, como el día de hoy lo han manifestado, a poder ayudarnos, a escucharnos y a colaborar en el desarrollo de las personas con discapacidad. Bienvenidos con mucho cariño a esta su tierra, la capital. En el Gobierno Regional de Lambayeque nosotros tenemos una subgerencia, que es la subgerencia de personas con discapacidad. De esa manera nosotros logramos articular y comunicarnos con las diferentes OMAPEs de los 38 distritos de nuestra región. Además, tenemos un vínculo muy especial y trabajamos estrechamente con la Federación de Personas con Discapacidad, CONADIS, y las diferentes asociaciones que representan a las personas con discapacidad en la región Lambayeque. El día 18 de marzo realizamos como Gerencia de Programas Sociales el primer encuentro. Todos los responsables de desarrollo social y programas sociales de los 38 distritos en el auditorio de nuestro gobierno regional. Este primer encuentro nos sirvió para lograr organizarnos en los diferentes aspectos que manejamos, como por ejemplo equidad de género, identidad y familia. Trabajamos también con las personas con discapacidad, adultos mayores, niños y niñas y adolescentes. En este primer encuentro logramos convocar a las OMAPEs y las OMAPEs tuvieron un taller de trabajo precisamente para lograr comunicarnos cuáles son sus principales problemas y poder atacarlos a nivel de actividad. De esa reunión se logró generar un programa de actividades que estamos desarrollando para el 2015. También tenemos nosotros un proyecto muy interesante que es Lambayeque con Oportunidades. Lambayeque con Oportunidades ya se está trabajando a partir del año 2015, año en curso, y una de las primeras actividades que ya cumplimos el mes que ha pasado ha sido el primer encuentro de personas con discapacidad. Encuentro que se realizó exitosamente, en el que participaron también los sectores involucrados en la problemática, que son salud, educación, vivienda y trabajo. Como Gerencia de Programas Sociales estamos desarrollando un programa principal que responde, consideramos, a uno de los principales problemas que acarrea a las personas con discapacidad, y es hablar de trabajo. Nosotros estamos convencidos que el trabajo dignifica a las personas congresistas. Sin embargo, las personas con discapacidad están limitadas en dos aspectos. Primero, educación y capacidades laborales. Y segundo, en la aceptación y la sensibilización de las empresas para lograr entender la ley que los respalda. Hemos generado nosotros como Gerencia de Programas Sociales un programa denominado Trabaja Conmigo. Este programa lo que está realizando actualmente es lograr ya tener la base exacta de las principales empresas promocionales, además de las empresas que tienen más de 50 empleadores y que están en la obligación de contratar a personas con discapacidad, y sin embargo no lo cumplen. Es por eso que ese programa también lo que está realizando es redactar la ordenanza de sanción para estas empresas, porque hay que tomar en cuenta que no existe sanción congresista. La ley está. Sabemos cuántas personas con discapacidad deben estar en las empresas. La pregunta es, ¿la cumplen? No se cumple. Y precisamente porque no existe una sanción para estas empresas que no cumplen una ley tan importante. Entendemos a las empresas, las comprendemos, y es por eso que también deseamos trabajar en proyectos de talleres productivos laborales y trabajar también en la educación y las nuevas capacidades para personas con discapacidad. Este programa
se encuentra en este momento en la etapa del cronograma de visitas para las empresas. Es decir, como primer punto, la Gerencia de Programas Sociales tiene un compromiso tan grande con lograr realmente que las personas con discapacidad se sientan útiles y que puedan producir sus propios ingresos, que vamos a desarrollar un programa de sensibilización y a la par estamos trabajando el tema de la ordenanza. Sensibilización a las empresas y ya contamos con la base de datos de las personas con discapacidad listas y capacitadas para poder ingresar al mundo laboral. Es en ese estado en el que nos encontramos y ya tenemos a empresas convocadas y comprometidas para poder insertar a estas personas con discapacidad y de esta manera hacer que se cumpla la ley. Sin embargo, hay que recordar que la sanción no solamente debe ser en el departamento de Lambayeque, sino realmente esto debe ser a nivel nacional. El agradecimiento por parte de nuestra Gerencia de Programas Sociales, vamos a comunicarnos con ustedes, tener un vínculo mucho más estrecho, y este compromiso espero que continúe a lo largo de nuestros años de gestión, para que de esta manera las personas con discapacidad no solo se sientan atendidas en nuestra región, sino también con el respaldo de unos congresistas que nos han demostrado con su visita que tienen gran interés en nuestra población. Muchísimas gracias. La pregunta que queda pendiente para responder es de ese 0.5 del presupuesto que se debe designar para crear accesibilidad. ¿Cuánto es y cuánto se viene gastando o cómo se viene aplicando? A ver si nos podría responder señorita Tatiana. Actualmente nosotros como gobierno regional debemos asumir que hemos tenido un problema para poder gestionar nosotros este presupuesto. A partir de este año, y debo reconocerlo, y acá las personas con discapacidad que trabajan con nosotros saben y reconocen y conocen y entienden el problema. Actualmente el gobierno regional de Lambayeque no cuenta con el presupuesto y la Gerencia de Programas Sociales no tiene presupuesto para trabajar los temas de personas con discapacidad. Sin embargo, es importante recalcar que para eso estamos trabajando. ¿Cómo? El presupuesto del año 2015 ya ha sido destinado el año 2014. Por lo tanto, lo que nosotros estamos trabajando actualmente es el presupuesto por resultados. Es decir, generando nosotros los proyectos de inversión pública, perfiles en los que ya estamos elaborando y programas y actividades directas que sí van a tener presupuesto. Estamos participando también nosotros, como Gerencia de Programas Sociales, en el presupuesto participativo. Y nosotros estamos presentando nuestros proyectos y actividades en este presupuesto para poder tener y lograr captar el dinero que necesitamos para atender a las personas. Hay que entender una cosa, y yo siempre les digo a las personas con discapacidad: yo no puedo pedir dinero si no sé en qué lo voy a utilizar. Es por eso que el primer punto de trabajo de la Gerencia de Programas Sociales en el Gobierno Regional de Lambayeque es la elaboración de los perfiles y la elaboración de los programas. Y debo reconocer que en estos primeros 4 meses tenemos un gran logro y un buen avance. Decir que ya tenemos el perfil de nuestro primer proyecto de inversión pública y que tenemos también nosotros programas como por ejemplo Trabaja Conmigo, que ya está prácticamente en la etapa de solicitud de presupuesto, y el presupuesto definitivamente va a ser aprobado porque se ha discutido en directorio de gerencia en el gobierno regional, y programa que tiene y cuenta con todo el apoyo, no solamente de la Gerencia de Programas Sociales, sino cuenta con el apoyo de los diferentes sectores que trabajan con nosotros. Es importante recalcar también que se ha logrado tener presupuesto para este año la construcción de la sala de audiencia en nuestro gobierno regional, porque hay que reconocerlo, y yo siempre digo, partamos por nuestras debilidades. El gobierno regional de Lambayeque no puede ahora atender a las personas con discapacidad como se merecen por el tema de accesibilidad. Sin embargo, ese tema ya lo tenemos resuelto porque se ha logrado tener el presupuesto para la construcción de ambientes para poder nosotros recibir a estas personas y atender sus necesidades. Hay que entender también de que existe una ley, la Ley General de Personas con Discapacidad. Por supuesto que dentro de la ley se desarrolla y brinda pues ciertas responsabilidades y compromisos de parte de los 3 niveles de gobierno. Por eso es que dentro de la ley hablaba de accesibilidad,
Por supuesto que dentro de la ley también habla de la cuota laboral. Hoy día quiero compartir con ustedes que ya después de los 2 años que se había dado una tregua para que las empresas estatales como privados, dice la ley que 5% empresas estatales y 3% empresas privadas. Ya la tregua terminó, ya venció. Y es por eso que invitamos en la sesión anterior al ministro de Trabajo. Y el ministro de Trabajo nos ha expuesto de que incluso ya ha publicado 3 importantes decretos supremos que va a ayudar al cumplimiento de las personas con discapacidad. Si bien es cierto, teníamos, y hay que reconocer, teníamos un CONADIS bastante debilitado. Y eso es una realidad. Porque un CONADIS debilitado, por supuesto, no se había otorgado mayores certificaciones. La persona con discapacidad, si no tiene el certificado, la credencial, no tiene acceso, pues. Y es lo que acaba de exponer también la señorita Tatiana. Si no hay certificación, no hay médico para certificar, ¿cómo podemos acreditar de que es una persona con discapacidad? Si ese es uno de los elementos importantes y vitales, podría decir, para poder ayudar a la persona con discapacidad. Entonces, es por eso que CONADIS se declaró pues en reorganización, o se declaró en una reingeniería para CONADIS. La reorganización y la reingeniería ya debe concluir en estos días. Ya debe de concluir en estos días. Y vamos a exigir para que esa reingeniería se pueda ya poder tener pues su director o directora de CONADIS, poder tener el secretario que debería hacer el trabajo de poder sancionar, verificar y dar cumplimiento a la Ley General de Personas con Discapacidad. Pero más allá de eso, también nos interesa el fortalecimiento de este sector, de los gobiernos regionales, provinciales y distritales. Porque no podemos hablar de UMAPED a nivel nacional, que son muchos, ¿no? Y no saber cómo se están desarrollando internamente. Y es por eso la razón y los motivos, nuestra presencia del día de hoy. Saber de cómo se están desarrollando, dónde están sus debilidades, cómo podemos aportar, ayudar, para poder garantizar de que esa persona con discapacidad tenga pues una ayuda, un apoyo. Sabiendo de que más o menos aquí en la región de Lambayeque hay un aproximado de, me decían, de 43.000, un aproximado, ¿no? O sea, eso todavía quizás puede ser mucho más todavía, porque según el censo del 2012. Perfecto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Yo hice esta pregunta a la señorita Tatiana en representación del gobierno regional para que nos pueda responder, porque la ley que se había creado, esa ley para destinar el 0.5%, tenía pues una palabrita, pero que cambiaba todo el espíritu quizás de la ley. ¿Y sabes cuál era? ¿Saben ustedes cuál era esa palabrita? La palabrita era hasta. Hasta. Y autorizas. ¿No? Y autorizas. ¿No? Entonces, la palabrita hasta, bueno, yo he preguntado a muchos gobiernos regionales, dentro de la Ley General de Personas con Discapacidad, también lo contemplan, que están obligados, que los gobiernos regionales, provinciales y distritales, anualmente informar a quién, a la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad del Congreso de la República. Y le digo la verdad, hasta el día de hoy, por supuesto, yo ya culmino en julio del año 2015, culmino la representación y gracias. En el 2015 termina mi responsabilidad, porque yo soy presidente por un año de esta comisión. Pero más allá de eso, yo he pedido información de cuántos gobiernos regionales a nivel nacional, provinciales y distritales han cumplido con esto, y le digo la verdad también, ningunos informaron. Le digo la verdad, ningunos. ¿Y por qué no nos informaron? Quizás porque ya estaban de salida muchos de ellos, pero hay muchos que se han quedado todavía y han sido reelectos. Entonces la pregunta es, ¿por
¿por qué no nos informan? Porque dentro de los informes estoy seguro que podrá existir, pues, de alguna u otra manera, que puedan decir dónde están sus debilidades, y sabiendo las debilidades nosotros podemos buscar cómo ayudarlos. Pero si desconocemos, ¿y quién incurre en falta cuando no se informa? Y es por eso, cuando también pedimos a que nos informen de cuánto se había gastado de ese famoso 0.5% del presupuesto, la verdad que también nos dijeron, no dijeron nada. Pero cuando ya nos reunimos con ustedes, que son las personas que necesitan de nuestra ayuda, de nuestro apoyo, son ustedes en otros sectores, en otras ciudades, en otras regiones, que nos dijeron, ay, oiga, señor congresista, discúlpeme, pero acá hay una debilidad. ¿Y cuál es la debilidad? Es que acá hay una palabra que afecta a esa entrega de ese presupuesto. ¿Y cuál era la palabra? La palabra era hasta. Y cuando nosotros preguntábamos, señores, ¿y cuánto han gastado? Entonces muchos de ellos nos respondieron de que habían gastado tan solo 2.000 soles en algunos casos, 5.000 soles en otros casos, casos 15.000, otros casos 40.000, así se ve. Entonces dijimos, ¿pero por qué han gastado esto? Porque acá dice, la ley dice, hasta. Y ya nosotros gastamos 40.000, y como lo único que teníamos es, ya gastamos, ya cumplimos con la ley. Eso se ha presentado en la Comisión de Inclusión Social, y la Comisión de Inclusión Social ha creído conveniente de aprobarlo. Ya lo aprobaron. Ha sido aprobado por unanimidad, y es por eso que quizás en el pleno temático que estamos solicitando, por supuesto con el visto bueno de cada uno de los integrantes de la comisión, de esta Comisión de Inclusión Social, vamos a discutir estos temas. Entonces, es la importancia, es por eso que estamos ahora aquí. Juan Carlos Pérez Bautista, el regidor representante de la Municipalidad de Chiclayo. Buenos días, congresista Wilder Ruiz, presidente de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad. Apreciada congresista Rosa Núñez, bienvenida a esta su tierra. Congresista Tomás Zamudio, que representa el sur de nuestra patria y que de manera especial integra esta mesa. Es importante reflexionar en torno a una idea que siempre deja presente nuestro alcalde. Chiclayo vive una situación sui generis. Chiclayo se viene levantando de una política local que simplemente le dio la espalda e invisibilizó a las personas con discapacidad y con multidiscapacidad. Y a las personas vulnerables, las madres, las mujeres, los adultos mayores, los utilizó para fines electorales y para fines políticos. Entonces, no es que recibimos una municipalidad en cero, recibimos una municipalidad en menos, pongan el número que fuera. En estos tiempos nuevos de los que habla siempre nuestro alcalde David Cornejo Chinguel, está vital, congresista Rosa, está enérgico trabajando de las 6 de la mañana con nuestro amigo y presidente Humberto Acuña Peralta. En estos tiempos nuevos también hay buenas noticias. Hace 2 semanas, congresistas, hubo un anuncio de la beneficencia en aras de la seguridad de las infraestructuras, que había que retirarle el espacio al Centro de Emergencia Mujer, por ejemplo. Son instituciones independientes hasta cierto punto, el municipio con el Centro de Emergencia Mujer, porque lo administra la beneficencia. Y cuando el alcalde se enteró, dijo: Juan Carlos, yo estoy construyendo por lo menos 10 parques comunitarios. En uno de ellos le pedí, y demostrando su política inclusiva me dijo sí, que le resarciéramos ese local a las guías Scout, que era el lugar donde funciona ahora el Ministerio de Transportes, que abusivamente le quitó la gestión pasada, y en uno de esos parques le vamos a construir una infraestructura, y están contentas porque se va a lograr generar un espacio
y una justicia de oportunidades para ellos. El Centro de Emergencia Mujer apenas se enteró, se acordó que nadie va a tocar el Centro de Emergencia Mujer y que en el Parque Santa Rosa se va a construir un lugar que genere una casa refugio para mujeres víctimas de la violencia y que ahí va a funcionar el Centro de Emergencia Mujer. Y con esta lógica, hoy vamos con la gerente de Desarrollo Social y le vamos a decir que se construya una infraestructura digna. Si hay 10 parques, también hay un lugar para las personas con discapacidad y multidiscapacidad, y nosotros vamos a levantar esa bandera y vamos a pedirle oficialmente que en uno de ellos se construya una infraestructura digna para que ustedes sean atendidos como lo merecen. Ese es un compromiso que en esta mesa lo hacemos desde lo que nos toca hacer, señores congresistas. Un factor importante y valioso. Los psicólogos sociales, que es mi especialidad, soy magíster en psicología, hablamos de dos figuras importantes que usted, congresista Lin, lo resaltó. Hablamos de inclusión, pero engañamos a las personas. Una cosa es hablar de inclusión social, que tiene dos naturalezas: la inclusión sincera y la inclusión desigual. Era inclusión cuando hicieron la ley, y era desigual cuando te ponían condiciones como las que hablaba nuestro querido congresista. Y nosotros exigimos y estamos dispuestos en esta nueva gestión de David Cornejo Chinguel a generar una inclusión sincera, una inclusión real, no solamente a las personas con discapacidad y multidiscapacidad, sino también a todas las personas en condiciones de vulnerabilidad social. En ese sentido, es que transmito en hechos concretos el espíritu, la política de nuestro alcalde y el compromiso de todos los gerentes de desarrollo social, los subgerentes de programas sociales de participación vecinal hoy presentes, a quienes hay que reclamarles, a quienes hay que decirles que canalicen y capitalicen todas nuestras expectativas. El desarrollo social, las políticas de desarrollo social están transitando, si quieren ser honestas, si quieren ser sinceras, desde la vieja escuela del asistencialismo hacia la escuela de la promoción social. No vamos a hablar de igualdad, no vamos a hablar de equidad, no vamos a hablar de igualdad de oportunidades si nuestros amigos vulnerables, nuestras personas con discapacidad, no tienen empleo, no tienen protección del Estado, no tienen educación digna e inclusiva. Y ese es trabajo, en primer lugar, de nosotros los gobiernos locales, del gobierno regional, que maravillosamente en esta gestión, que la lidera una dama, y yo lo felicito, viene trabajando con nuestra gerencia de desarrollo social, y por fin, Humberto Acuña y David Cornejo, tenemos que rendir cuentas como gestiones, porque somos un gobierno de un solo movimiento que tiene que demostrar que los gobiernos amalgamados, integrados, hermanados a nivel regional y a nivel municipal, sirven y funcionan. Y en esa rendición de cuentas tenemos que decirles algo bueno, positivo, y que mejore la calidad de vida de nuestros hermanos con discapacidad y de las personas en general que tienen problemas de vulnerabilidad social. Entonces, nos convocaron, mi alcalde específicamente, para reflexionar respecto a los avances, logros y problemáticas que afrontan los programas sociales. Quiero ser inclusivo en esta exposición, porque si hablo solamente de las personas con discapacidad, estoy excluyendo a muchas personas que no tienen ni una discapacidad ni multidiscapacidad, pero tienen un gran problema: el olvido, el espaldarazo, la indiferencia de esas autoridades. Son las personas pobres, son las personas que forman parte, por ejemplo, de los comités del programa de vaso de leche, utilizados. Hay una política de desarrollo de capacidades y de sinceramiento de estas personas. Cuando tú vas después de 3 o 4 años y sigues encontrando al pobre en el vaso de leche, significa que tu trabajo no funcionó, no sirve. Es como cuando las señoras apitucadas van todos los fines de año a darle un regalo de Navidad a un niño pobre y a recordarle que a pesar de los años, él sigue siendo pobre, y a tomarse una foto para paliar su conciencia o para hacer réditos políticos. Hola. Hay una política con la gerente Mayra Vélez Moro que se llama desarrollo de la extensión académica. Es verdad que hay gente que no tiene las fuerzas suficientes para irse y pescar,
Hay que darles. Pero hay que enseñarle luego que tiene la fuerza suficiente a pescar. Entonces, una breve lectura de lo que se viene realizando en el área de programas sociales. Tenemos nosotros 18.000 beneficiarios, tenemos 200 comedores populares, juntas directivas de hasta 8 años en el cargo, y hay personas que de alguna manera representan el régimen pasado. No todas han estado coludidas, hay personas con mucho empuje, con muchas ganas. Una realidad tremenda. El personal está poco capacitado, señor presidente. Tenemos que hacer un esfuerzo enorme, todos. ¿Me entienden? Porque si estamos... es verdad que hay muchas cosas que hacer nosotros, querido presidente, pero es verdad que el Ejecutivo también tiene que hacer cosas. La puntuación de la secuencia de los hechos, los culpables siempre están allá. No, todos debemos ponernos la camiseta y avanzar en ese sentido. Liderazgos femeninos poco democráticos. Nosotros encontramos, querida congresista, como usted sabrá, un aparato, un tejido social, presidente, demasiado politizado. Donde la gente dejaba de hacer lo que tenía que hacer muchas veces para operar políticamente. Entonces, y sí tenemos escaso presupuesto. Por dinero no se preocupen, le decía a algunos, no hay. No hay plan. Hay que construir, hay que ejecutar, hay que buscar, hay que tocar puertas. No lo tenemos, como quisiéramos o como debimos tenerlo. Hemos avanzado en el reempadronamiento de los programas de vaso de leche, porque es importante. Tenemos en el almacenamiento para abastecer. Estamos trabajando un programa de capacitaciones, siempre con la lógica de promoción social. Si después de 4 años los pobres siguen siendo los mismos y los rostros siguen siendo los mismos, es que tu política local no funciona. O está generando un círculo vicioso. Asambleas generales con las beneficiarias del programa de vaso de leche. Supervisión, visitas, coordinación. Hay un trabajo fuerte en ese sentido. A la fecha, tenemos que informar a esta digna comisión que tenemos 1.300 beneficiarios. Hay una renovación de las juntas directivas. Necesitamos empoderar nuevos cuadros. Estamos trabajando un programa de capacitaciones a promotores para entender el verdadero rol de los programas sociales. Hay organización del trabajo de campo, zonificación del trabajo. Hay un reconocimiento del transporte, porque normalmente hay un gasto económico importante que los promotores realizan, ¿no? Los resultados reportan que el 100% de las muestras se encuentran dentro de los parámetros normales establecidos por el órgano rector. 3 asambleas con las beneficiarias del proyecto de vaso de leche, una asamblea específica para la aprobación del plan de capacitación, visitas a cada comité para establecer la situación actual. Tenemos desafíos que enfrentar. Dirigentes de los comedores y comités poco preparadas, tenemos que prepararlas y desarrollar capacidades para que sean agentes de cambio en sus comunidades. Un padrón de beneficiarios que hay que sincerarlos. Encontramos personas con mejores casas que muchos de los trabajadores promedios que lideran y participan de estos procesos. Hay que asignar presupuesto para el 2016 porque encontramos un presupuesto establecido. Promover el proceso de desarrollo de capacidades para generar organizaciones autogestionarias. Nosotros no venimos a darte pan, venimos a desarrollar capacidades. Aparte de trabajar el tema del vaso de leche, haz pedicure, haz manicure, haz actividades, genera tus propios recursos. Entonces es importante generar esta política del trabajo co-creador de una realidad diferente y buena para las personas que ya no deben ser beneficiarias. Yo propongo que ya no se deben llamar beneficiarias, deberían llamarse coprotagonistas, aliados del desarrollo. Porque el beneficiario es el que normalmente recibe las cosas. Debe ser un aliado de desarrollo. Trabajamos en 3 avenidas importantes. La avenida del desarrollo del área de Defensoría Municipal del Niño y el Adolescente, la de MUNA, de acuerdo, que estaba durmiendo el sueño de los justos. Programa de Desarrollo de la Mujer Chiclayo. Estamos trabajando espacios y políticas para por fin tener un albergue digno, saludable para las personas que sufren violencia y espacios sanos para desarrollar habilidades autogestionarias en las mujeres. El Centro de Emergencia Integral del Adulto Mayor y la coordinación de la Oficina Municipal de Atención a Personas con Discapacidad, OMAPET. Esas son las 4 avenidas que trabajamos muy brevemente. Entonces, para no
ser muy reiterativo y así ser sintético como lo han sido los miembros de la mesa, vamos a hablar de los principales desafíos y un trabajo que venimos haciendo de manera específica para las personas con discapacidad. En esta lógica de cambiar el asistencialismo por la promoción social, en esta lógica de generar espacios de infraestructuras que dignifiquen a las personas con discapacidad, que las incluyan verdaderamente y no sea una inclusión desigual de la que habla un amigo, Bernardo Klinsberg, el padre de la gerencia social, que dice que el 10% de las personas en el mundo administran el 80% de la economía mundial. Es la expresión. Los pobres tienen que seguir siendo pobres, eso no podemos permitirlo. Hay una infraestructura que tiene que mejorar. Hay que mejorar los programas con equipos de profesionales. Imagínense, congresista, tenemos una psicóloga que tiene que tener 25 manos para atender a tantas personas violentadas. Usted que tanto lucha por las mujeres. Tenemos dificultades para atender a estas personas. Hay que mejorarlo. Desarrollar estrategias que permitan llevar servicios a las zonas de trabajo. No vamos a dignificarlos, mis buenos amigos, miembros del CONADIS, personas con discapacidad y con multicapacidad, si no les generamos el valor de la dignidad y del trabajo. Ahí tienen que reclamarnos, ahí tenemos que sentarnos, conversar, tocar las puertas a las empresas que ya tienen que trabajar. Fui a Wimmeyer y encuentro una persona con discapacidad, entiendo, qué alegría. En todos los hoteles debería haber una. Entonces, adultos mayores y personas con discapacidad, con programas de desarrollo de actividad física y espacios que los integren. Hemos organizado el voluntariado municipal, adultos mayores, que se han organizado para revalorar su rol y apoyar en algunas actividades específicas y de recreación para fortalecer su autoestima. Para muchos adultos mayores le dicen, se acabó, se van a su casa y se mueren. Les cambió la vida, les cambió la identidad. Antes decían gerente, ahora en mi casa ni mis hijos me atienden. Entonces, es todo un trauma que nosotros llamamos los psicólogos trastorno de adaptación. Y estamos ingresando ahora mismo, si la subgerente no me deja mentir, en 30 días, tenemos ingresando a sesión de consejo la ordenanza que aprueba que el 0.5% del PBI, del presupuesto institucional, sea aplicado a las personas con discapacidad. Estamos en esta lucha, estamos juntos. Hasta una hoja pesa menos cuando dos la levantan. Y nosotros somos miles, somos millones. Vamos a luchar por dignificarnos conjuntamente. Muchas gracias.